Bueno, voy a continuar con la clase de integrales de línea. Esta es la última clase de integrales de línea y de todo el semestre. Creo que el sábado terminan las clases, si mal no recuerdo. Bueno, voy a continuar con lo que es flujo y lo que es trabajo. Dice, estando sometida a un campo de fuerzas f de x y z igual a seno de x por e a la coseno de x, x al cubo, seno de y, una partícula da una vuelta completa a lo largo de la curva definida por la intersección del plano y más z igual a 6. Y la superficie de ecuación 2x cuadrado más y cuadrado más z menos 6 elevado al cuadrado igual a 18. En el sentido antihorario desde una vista superior. Calcule el trabajo realizado por el campo F. Bueno, nos pide trabajo. Si nos pide trabajo, tenemos que saber que podemos usar integrales sobre una línea, no sobre una superficie. Entonces, no es flujo, para comenzar. El trabajo está sobre la intersección de un plano, una ecuación que sería una elipsoide. Acá es como se ve en la figura. Bueno, hay, a ver un poco, dice, calcula el trabajo realizado por el campo F, sentido antihorario, desde una vista superior. O sea que el trabajo va a ser en este sentido. Va a ir sentido antihorario. Y entonces el vector direccional va a apuntar hacia arriba. ¿Por qué? Porque me dice también desde una vista superior. O sea, desde una vista superior es sentido antihorario. Y eso me indica que el sentido de la normal va a ser hacia arriba. A ver, hay dos formas de hacer. Una que es la forma normal, que tendría que intersectar esto, obtener una curva de intersección, después parametrizar y al parametrizar tengo que integrar desde un punto hasta ese mismo punto dando toda una vuelta completa. La otra forma es ver si es que no hay alguna de las reglas aplicables, o sea, una ecuación, o sea, una ley que pueda aplicar. Y cuando yo veo de esta manera ya tengo que ver, o sea, darme cuenta que va a ser muy largo aplicar una integral de la forma normal, o sea, la integral de línea de la forma normal. Entonces voy a empezar a buscar algún método que sea más sencillo. Yo sé que la curva es cerrada. Si la curva es cerrada, entonces puedo aplicar esto y está en el espacio. Si está en el espacio, es una integral cerrada, integral de línea cerrada. Entonces puedo aplicar esto. Y para aplicar stocks, me decía que yo puedo transformar una integral de línea de f escalar de r a una integral doble de la rotacional de f por n de s, donde se proyecta en uno de los planos. En este caso yo proyecté sobre x o y. Para proyectar sobre x o y, lo que yo hago es igualar la z de ambas componentes. Voy a introducir la z1 en la otra ecuación, que es lo que hice. Despejé z en esto, y más z igual a 6, entonces z es igual a 6 menos y. Eso yo llevé a esta ecuación de la elipsoide. Queda entonces ahí menos y menos 6. A ver, z igual a 6 menos y. Sí, z 6 menos y. Esto, menos 6. 6 menos 6, 0. Entonces queda y cuadrado. Y cuadrado más y cuadrado, queda 2y cuadrado. De ahí queda 2x cuadrado más 2y cuadrado igual a 18. Y x cuadrado más y cuadrado queda igual a 9. Entonces, lo que yo tengo que integrar es el área de un círculo para esta fórmula. Entonces, lo primero que tengo que hallar es la rotacional de f. La rotacional de f, como hallo, es la multiplicación vectorial de nabla por el vector. Aplico rotacional, me queda coseno de y, 0, 3x cuadrado. N de s, su fórmula es esta, siempre que
yo proyecte en el plano X o Y. Si proyecto en otro plano, tiene otra fórmula que está en el arzo. Si es que quieren revisar en el capítulo de integrales de línea. Y no sé si es que yo al hacer un formulario de integrales de línea, creo que hice, pero no recuerdo si llegué a alzar. Voy a buscar y si encuentro voy a alzar. Y si no, van a tener que buscar en el arzo. Continuando, me dice NDS es derivada de z respecto de x y respecto de y. Y acá es 1 positivo. ¿Por qué es positivo? Porque apunta hacia arriba. Entonces esto, las derivadas parciales son negativas y donde le corresponde a z es 1. Si yo derivo, a ver un poco, derivada de z respecto de x. ¿Qué z es la que tengo que derivar? En este caso sería la z del plano, porque el plano es el que le contiene a la curva. Y es esta z que tengo que derivar. Derivada de esto respecto de x es 0 y derivada respecto de y sería menos 1. Entonces 0 menos, ya está acá, por la derivada que es menos 1, queda 1 y 1. Entonces n de s es 0, 1, 1 de a. Ahora yo llevo esto a mi fórmula n de s 0, 0, 1, 1 por dA rotacional de f, que es lo que hay acá. Al multiplicar me queda 3x cuadrado, o sea, integral doble de 3x cuadrado de a. La integral es de un círculo. Si es del área de un círculo, tengo que hacer, puedo hacer por polares. De ahí se va tita de 0 a 2pi y rho se va de 0 al radio del círculo, que en este caso es 3. Lo que acá. X reemplazo por rho por coseno de tita, cuando no reemplazo en polares. De a reemplazo por rho de tita. Y nada más, y 3 queda acá. Ahora tengo acá rho cuadrado por rho, queda rho cubo. Integral de rho cubo sería rho cuarta sobre 4. Este coseno cuadrado de tita voy a convertir en coseno del ángulo doble, o sea, coseno de arco doble, perdón. Y evalúo rho cuarta sobre 4 de 0 a 3. Lo otro queda como constante. Al evaluar eso, me queda, y multiplicar por 3 sobre 2, me queda 243 sobre 8. Me queda integrar de 0 a 2pi, 1 más coseno de 2 tita. La integral de esto es tita más seno de 2 tita sobre 2. Tengo que evaluar de 0 a 2pi. Y al final me queda 243 sobre 4 pi. Siguiente. Me moví un rato. Dice, hallar el trabajo realizado por el campo de fuerzas F, XY, Z, para desplazar en sentido antihorario vista desde arriba una partícula a lo largo de la curva definida por la intersección x cuadrado, y cuadrado más z cuadrado igual a 4, con los planos x igual a 0, igual a 0, z igual a 0, en el primer octante. Bueno, la forma que podemos hacer para hacer más rápido esto es por Stokes. ¿Por qué? Porque tengo acá una integral cerrada, o sea, una integral de línea que es cerrada. No está en un mismo plano, pero de igual manera es cerrada y está en el espacio. Entonces puedo hacer por Stokes. Para hacer por Stokes, yo tengo que pasar la integral de línea a una integral de superficie, ¿verdad? N de S, una integral doble, donde tengo que hallar la rotacional de F, tengo que hallar N de S, y N de S va a ser sobre una Z. ¿Qué Z vamos a estar usando? Es esta parte de la esfera. Entonces, esta parte de la esfera, la parte superior, voy a convertir
Y sí, voy a despejar su z. Tenemos positivo y negativo. La parte positiva es la parte de arriba. Y a esto yo le tengo que aplicar la derivada parcial. Derivo respecto de x, derivo respecto de y. Parcialmente. Al derivar parcialmente es negativo y se vuelve positivo por el signo negativo que está acá. Este me da el sentido es positivo, es un sentido antihorario, por eso utilicé esta fórmula. Si me decía hacia abajo, tendría que ser positivo, positivo y negativo al final. Después, la rotacional de f ya tenemos que es esto, que es nabla vectorial el vector. Después me queda 0, 0 y menos x. X sobre raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Después y sobre raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. 1. Multiplico esto escalarmente. Me queda y menos x de a. A ver. Entonces tengo que aplicar una integral doble sobre esto. Puedo pasar a polares. Esto, si se fijan, esta es x, esta es y. Entonces voy a recorrer, si es que esto yo proyecto, va a ser un cuarto de un círculo. No lo tengo acá. Pero si se fijan, va a ser desde 0 hasta pi sobre 2 en forma, cuando paso a coordenadas polares, o sea, en forma de polares, de 0 a pi sobre 2. Y el radio va a ser desde 0 hasta el radio del círculo. El radio de ese círculo puedo obtener de la esfera, disfrutando la esfera con el plano z igual a 0. En este caso va a ser, si z igual a 0, va a ser x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces el radio es igual a 2. Entonces ahí yo voy a sacar mi límite, que va a ser de 0 a 2 en ρ y de 0 a pi sobre 2 para θ. Voy a convertir x e y, voy a pasar a polares. De a también tengo que pasar a polares, que es ρ de θ. Con esto yo puedo sacar factor común ρ. Multiplico por esto, tengo ρ cuadrado. Su integral es ρ cubo sobre 3. Seno de θ, coseno de θ actúa como constante. Evalúo de 0 a 2, ρ cubo sobre 3. Después queda esto, 8 tercios, seno de θ menos coseno de θ. Integro de 0 a pi sobre 2. Me queda menos coseno de θ menos seno de θ. A ver. ¿Sí? Después evalúo de 0 a pi sobre 2 y queda menos 1 más 1, 0. En este caso fue coincidencia que quedó 0, porque la rotacional no es 0 y entonces no es conservativo. Si la rotacional no es 0, no es conservativo. Pero en este caso la integral salió 0. Fue coincidencia. Siguiente. Dice, determinar el trabajo efectuado por la fuerza F de X y Z igual a X más YZ en Y más Y más XZ en J más Z más XY en K al mover una partícula del origen a C111. O sea, del origen 000 a C111 a lo largo de la curva X igual a T, Y igual a T cuadrado, Z igual a T cubo. Bueno, trabajo, entonces tengo que saber ya que es una integral de línea. Después tengo la fuerza y tengo la curva. Entonces yo puedo aplicar de la manera normal la integral de línea, que es integral sobre C de f escalar de R. De R es siempre este vector, que es de x, de y, de z. Después, para poder hallar de x, de y, de z, tengo que derivar esto que está acá. ¿Por qué? Porque R es x y z. Entonces dr es de x, de y, de z. Derivada de x es igual a dt. Derivada de y es igual a 2t dt. Derivada de z es igual a 3t cuadrado dt. Entonces, si yo ya tengo
f escalar de r, tengo f, tengo de r. Ahora multiplicación escalar queda de esta manera. Ahora yo lo que tengo que hacer es reemplazar x y z por cada uno de sus parámetros. Entonces voy a ir reemplazando x igual a t, y igual a t cuadrado, z igual a t cubo, dx es igual a dt, y así sucesivamente. Dy es igual a 2t dt, dz es igual a 3t cuadrado dt. Una vez que reemplazo todo, saco factor común de t y sumo y multiplico todo lo que tenga que sumar y multiplicar. El límite va a ser de 0 a 1. ¿Por qué? Porque x es igual a t. Entonces, si x es igual a t, me da que tengo que integrar desde 0 hasta 1. Por eso el límite es de 0 a 1. Ahora, ya multipliqué todo lo que tenía que multiplicar acá. Por eso queda t más t a la quinta más 2t cubo más 2t quinta más 3t a la quinta más 3t a la quinta. De ahí sumo todo, me queda t más 2t cubo más 9t quinta. Y me queda, o sea, tengo que integrar, es una integral simple. Integro esto, evalúo de 0 a 1 y me queda al final 5 sobre 2. Después hay otra manera que es por el teorema fundamental. Tenemos desde la integral de f de r, y que me dice el teorema fundamental que cuando la rotacional es 0, o sea, cuando el campo es conservativo, yo puedo hallar la función potencial de f y evaluar en los dos puntos que estoy queriendo trabajar. Entonces voy a hallar la rotacional de f. Hallo la rotacional de f, me sale que es 0, o sea, es conservativo. Si es conservativo, yo tengo que hallar la función potencial de la cual deriva f. Si recuerdan, para hallar la función potencial, lo que se hace es integrar cada una de las componentes respecto de x, respecto de y respecto de z. Y integro esta primera función respecto de x. Me queda x cuadrado sobre 2 más x y z más c y z, que sería una función de y z, porque como estoy integrando respecto de x, pueden aparecer funciones de y de z. Lo mismo hago con la segunda función. Integro y más xz respecto de y. Me queda y cuadrado sobre 2 más x y z más cxz. Después integro z más xy respecto de z. Y eso es igual a z cuadrado sobre 2 más xyz más cxy. Ahora, para poder hallar la función potencial, yo voy a colocar una vez aquellos valores que no se repiten, que sería en este caso x cuadrado sobre 2, y cuadrado sobre 2 y z cuadrado sobre 2, y coloco una vez aquellos que se repiten, que en este caso es x y z. Y al final, más c, porque es una integral indefinida. Y para poder hallar el valor del trabajo, lo que hago es evaluar en los dos puntos. Para t igual a 1, o sea, para x, en este caso x igual a 1, y igual a 1 y z igual a 1. Y para el otro caso, de x igual a 0, igual a 0, z igual a 0. Resto ambos, o sea, sería el punto B menos el punto A evaluado. Después evalúo y me queda 5 sobre 2. El siguiente. Dice, calcular el flujo del campo f de x y z igual a
0 xz más seno de z y cuadrado, a través de la porción del elipsoide 2x cuadrado más 3y cuadrado más z cuadrado igual a 6 por encima del plano x o y. Bueno, la porción del elipsoide es la superior, porque dice por encima del plano x o y. Me pide flujo, entonces yo tengo que hallar flujo a través de la porción del elipsoide, no a través del cuerpo completo, tampoco de la elipsoide y de la base, porque si, por ejemplo, yo aplico el teorema de Gauss, yo lo que voy a estar hallando es sobre todo el cuerpo, y no me pide eso, solamente por la placa del elipsoide. Y podemos hacer de dos formas. Una manera es aplicar la integral doble de fn de s sobre la placa del elipsoide. En ese caso yo tengo que hallar n de s. Para hallar n de s, tengo esta fórmula que está acá, proyectando sobre x y. Tengo que derivar z respecto de x y respecto de y. Z es la z del elipsoide de la parte superior, por eso es positivo. Derivo el signo negativo, hace que sea positivo esto. 1 acá. Y tengo f. Multiplico escalarmente por f. Me queda esto que está acá. Y al final tengo que integrar todo esto que viene acá. O sea, es algo medio tedioso y jodido de integrar. La otra forma que pueden analizar, como en esta forma es medio difícil de hacer y van a perder demasiado tiempo, lo que pueden hacer es lo siguiente. Sabemos que el flujo de todo el cuerpo está dado por, si es que es una superficie cerrada, va a ser fn de s, que esto sería la integral triple de la divergencia de f por dv. Ahora, para poder aplicar esto, yo tengo que saber que el flujo total es el flujo del casquete del elipsoide más el flujo de la tapa. El flujo de la tapa sería el que está en el plano x, x o y, o plano z igual a 0. Entonces la suma de estos dos me da el flujo total. Y el flujo total es divergencia de f por dv. La divergencia de f, ¿cuánto nos va a dar? A ver, ¿dónde está f? F es esto. Si yo aplico divergencia, ¿dónde está también f acá? Sería derivada parcial de x respecto de... Perdón. Sí, es la derivada parcial. Tengo que aplicar a cada uno. Esto la derivada parcial de 0 respecto de x sería 0. Después la derivada parcial de x z más seno de z respecto de y es 0 porque gano ahí componente y. Y la derivada de y cuadrado respecto de z es 0. Entonces la divergencia me da 0. Esto es lo que estoy mostrando acá. Entonces si la divergencia ya me da 0, la integral va a ser 0, ¿verdad? La integral total. Entonces quiere decir que el flujo del casquete del elipsoide más el flujo de la tapa es igual a 0. Si eso es cierto, entonces el flujo del casquete del elipsoide es el flujo de la tapa pero en negativo. Y el flujo de la tapa se da por z igual a 0. O sea, a través de z igual a 0 yo puedo hallar el flujo de la tapa. Aplico n de s, en este caso me va a dar 0, 0, menos 1. El flujo de la tapa de la forma normal. Lo que voy a hacer es, o sea, hallar el flujo de la tapa de la forma normal. Tengo f, n de s es esto que está acá. Multiplico escalarmente, me queda integral doble de menos i cuadrado de a. Después, a ver, estaba integrando un elipsoide. Lo que yo voy a hacer acá en este caso es
darle valor de z igual a 0, que es lo que tengo acá. De ahí me queda 2x cuadrado más 3y cuadrado igual a 6. Paso a su forma, a esta forma, la fórmula. Y lo que voy a hacer es transformar esto a otro tipo de coordenadas, que se llaman coordenadas elípticas, donde voy a poder usar elipses para poder resolver. Después le doy valor de x igual a el radio en x, que sería raíz de 3 en este caso, por rho por coseno de tita. A y le doy el valor del radio en y, que es raíz de 2 por rho por seno de tita. Si yo reemplazo esto acá, me va a quedar rho cuadrado igual a 1. Vamos a colocar acá. De esa manera. Entonces, si es que yo hago el cuadrado de todo esto, al final me va a quedar rho cuadrado igual a 1. Entonces rho es igual a 1. Y para poder hallar de A, lo que se hace es se multiplican los radios de la elipse por rho, por de rho de tita. Esto tiene su forma de hallar, si recuerdan la clase de jacobiano, para poder hallar todo esto que está acá. Al hallar, o sea, es sencillo hallar. Y queda esto. Ahora, continuando, como les dije, yo pasé a otro tipo de coordenadas, que serían en este caso coordenadas elípticas. Voy a reemplazar lo que es y por lo que había dicho, que es raíz de 2 rho seno de tita. Raíz de 2 en 2, raíz de 2 rho seno de tita. Raíz de 2 se convierte en 2 rho cuadrado seno de tita seno cuadrado. Por el cuadrado que está acá. Después hice raíz de 6 porque es esto que está acá. Raíz de 6 por rho por de rho de tita. Solamente rho se toma como variable. La integral del rho cubo es rho cuarto sobre 4. Se evalúa de 0 a 1, lo otro queda como constante. Al final saco todas las constantes. En este caso queda raíz de 6 sobre 2. Este puedo volver a sacar afuera para que me quede raíz de 6 sobre 4, negativo. Integro 1 menos coseno de 2 tita y me queda tita menos seno de 2 tita sobre 2. Evalúo de 0 a 2 pi. Esto de 0 a 1 es por rho igual a 1. Y de 0 a 2 pi es porque tengo que evaluar para toda la etapa. Entonces va desde 0 hasta 2 pi. De ahí me sale menos raíz de 6 pi sobre 2. Y ese sería el flujo de la etapa. Y el flujo del casquete era el negativo del flujo de la etapa. Entonces el flujo del casquete elipsoide es raíz de 6 pi sobre 2. El siguiente dice: determinar el trabajo realizado desde el punto P200 al punto P02 pi sobre 2 por la fuerza F de x y z igual a iz por 2x más y, xz por x más 2y, xy por x más y, a lo largo de la curva R igual a 2 coseno de t, seno de t, t. Lo primero que puedo hacer para hacer ejercicio de trabajo es aplicar rotacional. ¿Por qué? Porque la rotacional está en dos ejercicios, en dos tipos de resoluciones. Uno que es para hallar por la fórmula fundamental, cuando te da la rotacional igual a 0, y la otra que es para hallar por Stokes. En este caso,
No sabemos si es cerrado la curva, tendríamos que dibujar o ver, pero tiene pinta que es una curva abierta porque tiene forma de una espiral. Entonces stop no se puede, pero igual se puede aplicar rotacional. Aplico rotacional, que era el producto vectorial entre nabla por el vector, y me queda 0, 0, 0. O sea, este es un campo conservativo. Si es un campo conservativo, puedo aplicar la integral a cada una de sus componentes para poder hallar la función potencial. Entonces, aplicamos la derivada de x, de y y de z a las componentes en i, j, k respectivamente sobre f, ¿verdad? Aplico la integral respecto de x a esto, me queda así. Después aplico la integral respecto de y sobre esto, me queda así, y la integral de z a esto respecto a así. Me queda x cuadrado y z más x y cuadrado z más c de y z, por lo que se está integrando respecto de x y no hay, o sea, puede haber funciones de y de z cuando se integran. Lo mismo pasa acá, que pueden haber funciones de x y de z cuando se integra respecto de y. Acá queda x cuadrado y z más x y cuadrado z más c de xz. Acá queda x cuadrado y z, x y cuadrado z más c de xy. C de xy queda por lo mismo que los anteriores, porque pueden haber funciones de x y de y en una integral de z. Para hallar la función potencial lo que hago es colocar una vez todos aquellos que no se repiten, y creo que todos se repiten, entonces coloco, o sea, esta columna y esta columna, por decirlo así, se repiten. Entonces queda x cuadrado y z más x y cuadrado z. Después, el trabajo por el teorema fundamental es la función potencial analizada en el punto B menos la función potencial analizada en el punto A. Cuando el campo es conservativo, analizo en ambas funciones y me queda que es 0. Entonces vuelve a hacer coincidencia que no cae en un mismo punto. Siguiente. Dice, calcular el flujo del campo vectorial A igual a 4x menos 2y cuadrado, z cuadrado, extendida a la región limitada por x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y los planos z igual a 0, z igual a 3. Entonces me pide flujo. Si el flujo es integral de superficie. Si es que es cerrado, va a poder ser de volumen. A través del campo vectorial, o sea, de este campo vectorial, extendida la región. Como dice extendida la región limitada por los planos, quiere decir que es sobre el cuerpo completo. Si es sobre el cuerpo completo, tengo un cilindro, los planos z igual a 0, z igual a 3. Entonces, como es sobre el cuerpo completo, yo puedo usar el teorema de la divergencia, el teorema de Gauss, que me dice que la integral doble de f n de s va a pasar a ser una integral triple de la divergencia de f por dv. dv es mi diferencia de volumen. Entonces aplico divergencia de a, derivada de 4x respecto de x, derivada de menos 2y cuadrado respecto de y derivada de z cuadrado respecto de z. Queda 4 menos 4y más 4 más 2z, perdón. Después, para poder hallar en coordenadas cilíndricas, los límites son de 0 a 2pi en tita. El radio va a ser desde 0 hasta el radio que es 2, en este caso, ¿verdad? ¿Sí? Y después la altura va a ir desde 0 hasta 3. En z es desde 0 hasta 3. Llevo toda la integral. Después coloco 4 menos 4i más 2z, pero ya reemplazo, en este caso i por rho coseno de tita. De a, o sea, de b se reemplaza por rho de tita de z, por el tema del jacobiano.
integro primeramente ρ. Después de integrar ρ, a ver, integro 4ρ, que sería en este caso 2ρ cuadrado. Después 4ρ cuadrado coseno de tita, queda 4ρ cubo sobre 3 coseno de tita. Y 2zρ va a ser zρ cuadrado. Evalúo de 0,2. 0,2 era así, 0,2 es mi ρ. Me queda esto que está acá. Después integro 8, va a quedar 8 tita. Después integro 32 sobre 3 negativo coseno de tita, queda 32 sobre 3 negativo seno de tita. 4z es 4z tita. Evalúo de 0,2, me queda de esta manera 16pi más 8πz. Vuelvo a integrar de 0 a 3 de z. La integral de 16pi va a ser 16πz. A ver, vamos a colocar un paso más. De ahí me quedan 48pi más 3,9 por 25. Y de ahí el resultado 84. Y con esto terminamos lo que es el contenido. O sea, ya lo terminé lo que era el contenido con integrales de línea. Y el 2 de junio es el segundo parcial. Y prepárense. No sé si tienen alguna duda. Si dudan algo, pueden mirar otra vez los videos, me pueden escribir y preguntar. Sí, creo que había un resumen que hiciste, profe, el semestre pasado. No sé si Pues, así como encarar. había un voy a buscar. Creo que es este. Ese es. Sería cuando tenemos un ejercicio. Si está, pues, tenemos que ver si está en el plano o en el espacio. Si está en el plano, tiene que ser una integral de línea. Y esta integral de línea se puede resolver de manera normal o clásica. Se puede aplicar el teorema de Green si es que es una curva cerrada, ¿verdad? O el teorema fundamental como estaba aplicándose hace rato.
Pero ahí lo que tiene que verificar es que se tiene que cumplir que la derivada parcial de m respecto de y sea igual a la derivada parcial de n respecto de x. Esto cuando tenemos m de x, n de y. Y si está en el espacio puede ser integral de línea, trabajo, circulación, lo que sea, o flujo. Si es integral de línea, trabajo, circulación, se puede resolver de manera clásica por Stokes o por el teorema fundamental. Y el flujo se puede resolver de manera clásica o normal, ¿verdad? Que es una integral de superficie. Después el teorema de la divergencia, que es para la superficie cerrada. Y lo que hace también es pasa de una integral de superficie, va a pasar a una integral de volumen. Y después de la forma combinada, que sería el teorema de la divergencia más resolver de manera clásica. O sea, se aplican las dos cosas y entonces es más fácil a veces resolver así. Este sería el resumen que me estaba diciendo. Este voy a subir también. ¿Alguna otra cosa? De mi parte, no, profe. Dale, entonces dejamos hasta acá y nos vemos posiblemente en el examen. Muchas gracias. ¿Vale?